Sabemos que en el judaísmo existen los dos conceptos, el de la luz y la oscuridad, y lo vemos repetidamente en los escritos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en Bereshit, está escrito: cuando Dios creó el mundo, Ve'aretz hayta tohu vavohu, vechoshech al pnei tehom, y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Y más adelante dice: Vayomer Elohim, yehi or, vayehi or. Y dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Vayar Elohim et haor, kitov, vayabdel Elohim ben haor uben achoshech. Y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Si nosotros vemos en estas palabras el contexto completo, vemos que la palabra oscuridad viene pegada a la palabra tohu vavohu, a la palabra vana y vacía. La connotación de la palabra oscuridad es vano, es vacío, es negativo. Y junto a la palabra luz, después de que Dios creó la luz, dice que la luz era buena. Entonces entendemos desde ahí, desde el primer indicio de la filosofía de la Torá, que la luz es buena y la oscuridad, el tohu vavohu, la oscuridad, el caos, es algo negativo. Todos nosotros tenemos días buenos y días no tan buenos, momentos alegres y momentos menos alegres, momentos de júbilo y de alegría y momentos en que vemos que las cosas no salen como queríamos. Por ejemplo, estos momentos que estamos viviendo. Obviamente para todos podemos decir que el mundo está en una situación de Hester Panim, que Dios oculta su cara, es un mundo de caos, de tohu vavohu, cosas que nunca habíamos visto. Y en estos tiempos que está la oscuridad tan fuerte en el mundo, no podemos entender dónde está Dios y dónde está la luz de Dios. Está escrito en el libro de Salmos: decir en las mañanas tu favor y en las noches decir tu fe. Cuando decimos en la mañana, hablamos de favor. Todo en la Kabbalah, la palabra mañana, la palabra día, habla de Gesed, habla de favor divino. Y cuando hablamos de emuná, cuando hablamos de fe, estamos hablando de noche. ¿Por qué? Porque una persona que está sumida en la oscuridad, su cabeza está en una situación, su realidad, su percepción del mundo está en una situación de oscuridad. Él lo único que ve es eso, y su percepción es que no puede ver la luz. Sin embargo, en esos momentos en lo que tiene que pensar es en la emuná, es en la fe que va a llegar la luz y que vayan a llegar mejores momentos. Por eso decimos también en la tefilá de Shachrit, en el rezo de las mañanas, decimos Emet ve'yatziv, después de decir el Shema. Emet ve'yatziv significa verdad y firme. Y cuando decimos en la noche, decimos Emet ve'emuná, verdad y fe. Porque en la noche necesitamos fe. Tenemos que saber que aunque en estos momentos el mundo está pasando momentos difíciles, van a llegar mejores momentos. Entonces la respuesta está también en la creación. Momentos después de la oscuridad llegó la luz. Así como Dios con su fuerza creativa creó toda la oscuridad y creó todo el tohu vavohu, también Él tiene la fuerza de crear la luz. ¿Y saben cuándo llega la luz? ¿Cuándo llega la luz dentro de la oscuridad? Les voy a contar un cuento que aparece en la Gemara, en el Talmud. Está escrito que Rabbi Hiyá bar Abba y Rabbi Shimon ben Jalfatá caminaban por el valle de Arbel. Iban caminando, estaban estudiando y estaba oscuro, era de noche. Y vieron la luz del amanecer. Se llama en hebreo Ayelet HaShahar. Vieron la luz del amanecer. Y le dijo Rabbi Hiyá a Rabbi Shimon: ¿ves esta luz cómo amanece, que es el primer destello de luz? Al principio es un solo destello y poco a poco se va iluminando el día. Y así va a ser la salvación de Israel. Cada vez que va acrecentando y va avanzando la luz, cada vez hay más luz y no nos damos cuenta siquiera que hubo oscuridad antes. ¿Y de dónde saca esta idea? Él saca esta idea de Haná. Haná era una mujer muy pobre, me refiero a pobreza en su situación emocional. Era muy jazita, era muy sufrida. ¿Por qué? Porque no tenía hijos y vivía con una mujer que compartía a su esposo, con una concubina que tenía 7 hijos. Pero ella seguía llorando y seguía teniendo esperanza de que por fin tendría un hijo. Y así fue. Haná, después de un tiempo, cuando escuchó Elí sus plegarias, tuvo un hijo que fue la luz de Israel y se llamó Shemuel Anabí, Shemuel el profeta. Shemuel el profeta, cuando él nació y ella lo entregó después de unos años al Beit HaMikdash a servir a Dios, ella hizo una plegaria de agradecimiento a Dios que se llama Tefilat Haná. Y ella dice, dentro de la plegaria, es una plegaria un poco larga, pero dice: Yeshev bachoshech Hashem orli. Si yo estoy sentada en la oscuridad, Dios es mi luz. No importa en dónde yo esté sentada, no importa en qué situación tú estés, pero Dios es tu luz.
Y estas son palabras muy profundas, porque si una persona, está escrito que si una persona está sentada en una isla y está rodeada, es náufrago y no tiene nada en el mundo, pregunta el Baal Shem Tov, si sus pensamientos están en una situación buena, no importa que él sea náufrago y sus ropas estén raídas y rotas. Lo importante es dónde esté su pensamiento, porque el pensamiento es lo que crea la realidad. Y eso es lo que pasó con Haná. Haná vivió un mundo de sufrimiento, vivió una vida muy difícil y en el momento en que empezó a ver la luz, se sintió como que era parte de su propia salvación. Pero esa luz es una gotita, es un destello nada más. Quiero contarles un pasuk también que me encanta, que dice, lo decimos en el Alel, en la alabanza a Dios, decimos, Min hametzar karatibka, anani, min hametzar karatika, anani bemerjado. Dentro de mi lugar angosto le llamé a Dios. Y Dios me contesta en el lugar amplio, en mi amplitud. La palabra meitzar viene de la palabra mitzraim. Y la palabra merjab viene de la palabra rahab. Una persona puede estar en su mente o en la realidad, ya sea su realidad real o su realidad en donde él lo concibe, en una situación de mitzraim, en una situación de angostura. Cualquier situación que se llame meitzar, de angosto, de tzimtzum, en donde nos sentimos encogidos por la realidad y no nos sentimos con capacidad de movernos y de crecer. Pero Dios nos contesta Bamerjab. ¿Qué significa? Y a mí me parece maravilloso este concepto, porque Anani Bamerjab significa primero tú, no está escrito Minametzar Karatika, Dios, a Dios llamé en la angostura y me contestó. No, está escrito Anani Bamerjab, Dios te contesta cuando estés en un lugar ancho y amplio, tú primero en tu cabeza. Tienes que hacer el cambio, el mindset, hacer el cambio de mentalidad de pobreza a mentalidad de riqueza. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una mentalidad de riqueza espiritual. Si tú estás en un mundo en donde, porque para Dios no existe diferencia entre físico y espiritual, para Él, si tú estás en una mentalidad de checar cada peso y también fijarte en cómo se comportan los demás en cada cosa chiquita, eso se llama una mentalidad de pobreza. Y eso Dios no quiere de nosotros. Dios quiere a Nani Bamerjab, que le llamemos, pero Él nos va a contestar cuando estemos Bamerjab, no nos va a contestar cuando estemos en el Meitzar. Él quiere que hagamos el primer paso y lleguemos a una situación de Merjab, porque en el Meitzar no nos contesta, tenemos que salir de esa mentalidad de pobreza y no llegar a ella de nuevo. Ustedes saben que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto durante 40 años lloraron y se quejaron que querían regresar a la esclavitud. No querían ser libres, Dios los liberó, los sacó a una mejor vida. Claro que no era una mejor vida, pero estaban en el desierto, pero en ese desierto tenían comida, estaban cubiertos por nubes. Las nubes de honor de Dios tenían agua, tenían carne y tenían la presencia divina y tenían fuego que los acompañaba y los protegía de sus enemigos, tenían todo lo que necesitaban, su ropa crecía con ellos, pero ellos querían regresar a comer cebollas y ajos en Mitzrayim, querían seguir siendo esclavos porque la mentalidad de pobreza y la mentalidad de esclavitud siempre nos va a perseguir, queremos ser pobres, queremos ser desdichados. Y eso es una cosa que nos persigue. Una vez que tú consigues lo que tú quieres y tú te pones un objetivo en la vida y una vez que tú ya lo consigues, ¿qué crees? Dices, no me encanta, yo pensé que era diferente. No estás contento con eso, porque tu nueva realidad la vuelves a convertir en una psicología de pobreza y en una mentalidad de pobre de mí. ¿Y por qué? Porque nos encanta sufrir, porque nos encanta hacernos las víctimas, porque eso nos da significado. ¿Qué tal que nos dé significado la vida a través de las cosas buenas que hay en ella? Yo sé que estamos pasando todos momentos difíciles, yo sé que estamos pasando todos momentos inciertos y sin precedentes en la humanidad. Sin embargo, la realidad está aquí. ¿Cómo lo tomas tú? Y a partir de ahí, ¿cómo creas tú tu realidad? Escuché hoy una idea de Rabbi Jacobson que me encantó. Dice que cuando Jacob se encontró con el malaj y lo hirió, y cuando peleó con él toda la noche, y el malaj lo hirió, le hizo una hernia en el muslo. Entonces, cuando ya se iban a despedir, le dice Jacob al malaj, no te vayas. Barejeni na ki ala shahar. Bendíceme porque que ya se va a hacer de día. Entonces pregunta Rabbi Jacobson, esto es algo impresionante, ¿cómo puede ser? Cuando te deja de atacar un enemigo y que es el zar, que es el ministro de Esab, te deja de atacar y ya saliste con vida de ahí,
y tienes toda la noche luchando con él. Lo único que tienes que decirle al ministro de Esab es bendíceme. ¿Por qué no le pides, déjame en paz, déjame ir y te echas a correr? Es como si una persona lo asaltan a medianoche. Está en una zona peligrosa, está en la Bondojito y ni Dios lo quiera lo asaltan. Y ya cuando se logra librar del asaltante y logra salir de sus manos que no lo secuestró y se echa a correr, pero en vez de echarse a correr, agarra al delincuente y le dice, por favor bendíceme. Es algo impresionante. ¿Cómo le podemos pedir una bendición a alguien que nos acaba de atacar? Es algo imposible. Dice Rabbi Jacobson una idea impresionante. Cuando tú estás en una situación de lucha, en una situación de guerra, de dificultad, de meitzar, como dijimos en un Mitzrayim, lo que tú te tienes que pedir a esta situación es voltear a Dios y decirle, Dios, que a partir de esta situación me venga una bendición. Que estos momentos que estoy pasando, que sean una capará, que se me perdonen los pecados. No sé qué vaya a ser algo positivo, pero que de aquí salgamos más fuertes, de aquí salgamos más positivos, que salgamos de esta situación más conectados con nuestra familia, más profundos, con un ser más real, menos hipócritas, menos mentirosos. Tal vez esto nos está enseñando ciertas enseñanzas y estas enseñanzas nos las vamos a llevar para toda la vida, aunque no lo creamos. Probablemente yo lo que estoy haciendo es tomando una libreta y apuntando lo que aprendí de esta pandemia. Son tantos los aprendizajes que estoy aprendiendo. Ustedes saben que en Purim el capítulo de Teilim que se lee es la Mnatseach ala Yelet Shahar. Decimos por la luz del amanecer, lo que estábamos diciendo al principio. Y esa es una idea muy importante que la vemos muchas veces en las festividades judías. La luz de la Torá nos acompaña a través de todas las festividades. En Purim vemos la Yehudi Maita Orá, Besimcha, Besazón, Vikar. Primero, antes de tener alegría, tuvieron luz y tuvieron alegría y tuvieron regocijo. Antes de tener cualquier fiesta, tenemos que entrar a ella preparados, tenemos que entrar a ella llenos de luz. ¿Para qué? Para convertirnos en kelim, en utensilios que reciban todas las cosas buenas, son utensilios de luz y todas las cosas buenas que Dios nos quiere mandar en estos momentos especiales que son etratzón, que son momentos muy buenos y con mucha luz, tenemos nosotros que convertirnos en recipientes, porque en el momento en que nosotros somos recipientes vamos a ser capaces de recibir toda la luz que Dios nos quiere mandar. Les deseo que salgan fortalecidas de esa situación y que siempre podamos seguir dando luz a todo el pueblo de Israel. Gracias.